Daniel Cuevas González, de 63 años, en el centro. Héctor, ¿a poco nos está yendo muy bien con Peña Nieto? Miles de muertos, el petróleo a la baja, 60 millones de pobres, el dólar a 17.50, etcétera. ¿Y qué tiene que ver Peña Nieto con el petróleo? Con lo que estamos discutiendo. O con el petróleo. O con los muertos, que es herencia de sexenio pasado. Continúa Daniel. ¿Estamos mejor con él o estaríamos mejor con López Obrador? Ay, si mi abuela tuviera ruedas, sería triciclo. Que me conteste Héctor y el señor Rosas, que saben tanto, son sabios. ¿Hacia el vuelo? Sí, evidentemente. Yo no soy un sabio, pero bueno, nada más bien es mi opinión. Yo creo que evidentemente, por ejemplo, cuestiones como la economía no se le pueden, en situaciones externas como el petróleo, como el dólar, no se le pueden atribuir al gobierno. Es parte de la dinámica internacional, y de ahí estuviera López Obrador o Calderón de nuevo o Fox de nuevo o Francisco y Madero, eso nadie lo puede impedir. O sea, la cuestión económica en cuanto al petróleo y el dólar no se puede impedir. Ahora, la cuestión de los muertos es algo que viene del sexenio pasado y que aquí no se ha podido resolver, aunque fue una de las promesas de campaña de Peña Nieto. O sea, yo creo que hay que ver el problema mucho más globalmente que nada más buscar a un responsable. Aquí hay todo un sistema político que es responsable desde hace varios sexenios de haber provocado las condiciones para que vivamos el México de ahora. Y no estamos tan mal. Podríamos estar peor por todas esas circunstancias, claro, que no influyen en la inflación hasta este momento. Hasta ahorita. Eso es lo más sorprendente, que la inflación sigue siendo una de las más bajas en los últimos decenios. Ahora, este hombre está atacando nuestro principal origen de mal. Está en el profesorado. Ya se puso toda la atención y se le echó toda la leña al fuego para que esa situación cambie, porque eso es algo que tendremos que ver dentro de 20 años. Claro, efectivamente, estamos llegando tarde a este tipo de medidas de las que se han aplicado en las últimas semanas, muy tarde. Y además, México es un país de contrastes. Ahorita que dices, no estamos tan mal, efectivamente, hay zonas, y lo vamos a ver ahora en estas vacaciones, la gente sale, atraviesa el país, se va de vacaciones, regresa, es decir, parece un estado que pudiera ser normal, mientras en otros lugares del propio estado hay una situación de emergencia, de inseguridad y demás. Es como un país bipolar. O sea, tiene zonas muy tranquilas, zonas donde se puede hacer una vida normal sin ninguna preocupación o con preocupaciones mínimas, y zonas donde verdaderamente está muy caliente el ambiente, Guerrero para empezar. Pero aún así hay una cierta normalidad en el país que permite que vaya creciendo, avanzando hacia un punto donde se supone que tenemos que estar, que es la estabilidad económica, la estabilidad política y el fortalecimiento de las instituciones. No creo que se pueda generalizar de todo está mal o todo está perfecto. Sí, y el bajo crecimiento económico se notaba cuando muchos otros países tenían muy alto crecimiento, empezando por China, que era crecimiento de doble cifra, ¿no? Del 12-13% anual, una cosa pocas veces vista en la historia. Pero en este momento, ese bajo crecimiento de México se ha emparejado con el de los demás, que de plano están reduciendo su crecimiento o se está haciendo en un decremento, pero en el país sigue exactamente como estaba a lo largo de los últimos años. Y eso es por una serie de políticas muy conservadoras en el ámbito del respaldo financiero a sobre todo en el Banco de México, a las finanzas del país. Pero mis queridos sabios no contestaron si estaríamos mejor con López Obrador. No, es que es una suposición. Por eso quiere que también, aparte de sabios, sean profetas, adivinos. Nos tardamos. Pues sí. Nos tardamos, dijo. Pero ya lo vimos funcionar en el gobierno capitalino. Algo le podremos calcular.
No tenemos razón para suponer que fuera de otra forma. No, nada más que el gobierno capitalino no le permite o no le permitió tomar medidas de política general o de política nacional. Yo pienso personalmente que López Obrador no lo hizo mal en el DF, pero no tienes esa perspectiva nacional, es decir, hay un modelo económico que está sujeto a lo nacional y que finalmente López Obrador tuvo que plegarse. Acuérdense cuando López Obrador quería no establecer el horario de verano en el DF. Pues se tuvo que, ni modo, o sea, donde manda capitán no gobierna marinero, y aunque estuviera el gobierno que estuviera, tuvo que plegarse a lo que... Por eso somos una federación. Entonces, yo creo que es muy difícil pensar, exacto, profetas del pasado. Puedo decir lo que sucedió hace años. Su talón de Aquiles es su vehemencia. No tiene sensatez, madurez, razonamientos lógicos. Y yo siento que también su desprecio a sus adversarios, que fue lo que lo hundió en el 2006. El decir, no están a mi altura, yo no debato con ellos. La incapacidad de presentarse a discutir con cierta, no cordialidad, pero sí socarronería con sus rivales, eso le hubiera cambiado totalmente la visión. En cambio se ve a alguien amargado y afectado pues por un enojo que yo siento que no está justificado en tal nivel. Manuel Uscanga, Héctor, ya se nota que son priistas hasta las cachas, chingüengüenchones. Pero una acusación así sin fundamento, sin bases, sin argumentos, pues no le funciona a usted. Pues no, porque no da a ver, son priistas porque usted dijo tal y tal cosa en favor del presidente y de las políticas que se han venido adoptando. No lo menciona. Pero es que además es muy fácil. La posición más fácil en este país es decir, el gobierno tiene la culpa de todo. De la economía, de la situación de educación, de la política, y no ver los matices. Es tan fácil decir, yo abandero las causas del pueblo, yo voy a defender a la oposición, sí son crímenes de Estado lo que ha sucedido en Ayotzinapa, sí es un crimen de Estado lo que sucedió en la Narvarte. Esa es la posición fácil de la sociedad. Yo creo que lo difícil es tratar de encontrar el punto medio en la crítica de lo que está sucediendo actualmente. Porque si nos vamos a los blancos y los negros, pues evidentemente lo que vamos a seguir haciendo como analistas o como comentaristas es polarizar. Es más difícil tratar de defender cosas que se pueden defender con argumentos a decir tan fácilmente, sí, Peña Nieto, ya iba a decir Calderón, Peña Nieto tiene la culpa absolutamente de todo, y esperemos a que renuncie y elijamos, pues no es así. O sea, hay mucha responsabilidad del priismo que regresó, muchísima, pero hay cosas que hay que ir desmenuzando para poder hacer un buen análisis. No nos vamos a poner de acuerdo. No. La situación merece un análisis de horas y horas y horas y conclusiones largas. Mejor vayamos a los hechos. Manuel Rivera Hernández, de 46 años, en Santa María la Ribera. Cuando un capitán toma el mando de una nave, es el absoluto responsable de todo lo que en ella pase. Pero esto no es una nave. No, sí, se puede usar la analogía. Pero cuando una nave entra en una tormenta, ¿qué hace? Si empieza a hacer agua porque choca con un iceberg, ¿qué hace? Y es una causa que no puede él controlar. Estos flotan a la deriva y no se ven en la niebla. Sí, pero es más claro el control directo que tiene un capitán sobre un barco que el que puede tener un jefe del Ejecutivo en un país con división de poderes y órdenes de poderes que pues tienen sus responsabilidades que no son del presidente. ¿Habrá algún presidente que se haya arrepentido de llegar al sitial más alto para la ciudadanía de este país? No, híjole, yo no lo creo, ¿eh? No. Porque realmente con todo es el máximo
sitio, o sea, como la aspiración de esa generación o la gente que le gusta la política llegar a lo más alto, y además el problema no es tanto que se hayan arrepentido, sino que no reconocen sus errores. López Portillo en su último informe de gobierno dijo: soy irresponsable del timón pero no de la tormenta. Perfecto, pero mientras tenías el timón y no había tormenta, hiciste todo lo posible para no cuidar que cuando hubiera tormenta no te hundieras. No, yo me refiero a casos como el de Gustavo Díaz Ordaz, que al final de cuentas nadie le agradeció, nadie le rindió honores, por el contrario, y debe haber tenido días muy negros, pesadillas, remordimientos de conciencia y gritar denuestos contra los que lo criticaban. Yo creo que nunca se arrepintió. Él lo manifestó así en esa conferencia de prensa célebre cuando fue nombrado embajador de España. Y desde luego que había un círculo político que lo apoyó hasta el final. Todavía están vivos algunos. Porque este sexenio ha sido muy accidentado. Sí. Y le robas la vida, lo feliz que pudiera ser con su familia, con sus vacaciones, con sus noches tranquilas. Yo creo que la está viendo este sexenio muy difícil, ¿eh? Sobre todo si casos como el de los desaparecidos 43 no se resuelven. Va a quedar manchado. Pero fíjate que el poder yo creo que es más fuerte que los errores que puedas tener o todas esas trabas o esos baches que puedas tener durante el mandato. Porque mira, lo mismo lo puedo pensar a nivel de los estados, ¿no? Que hay estados que dices, por ejemplo, el que asumió el estado de Jalisco o el que tiene el de Tamaulipas, ¿no? Que dices, bueno, ¿cómo te vas a comprometer a llevar un estado que está de cabeza? Que empieza tu mandato con la muerte de tu hermano. O sea, cosas que dices, bueno, ¿cómo me va a traer llevar un poder, las riendas de un estado en donde no le encuentras ni pies ni cabeza? Igual con el país, el poder yo creo que te cura todo. No, y además la pompa y circunstancia de ser el jefe del Estado, de ser recibido de igual a igual por la reina de Inglaterra, cosas así, ¿no? Eso no hace que no aminore el gusto de ser presidente. Sobre todo porque cualquier profesión te causa los mismos desvelos y los mismos entuertos con la familia. Por más que cuando la llevas a nivel profesional, pasa lo mismo. Pero qué mejor si esa tiene la recompensa de ser reconocido como el presidente. Aquí el problema es que el presidente, en mi opinión, no solo le tocó mal tiempo, sino que además se metió en problemas que no tenía. ¿Para qué le entra con lo de la Casa Blanca tan temprano? ¿Para qué se compromete con problemas de ese tipo? Que lo maldijeron para todo lo que le queda del sexenio. Ese fue el problema, que por una casa, por baratijas, por sus amigos, está malbaratando todo lo demás. Es que no resisten la tentación de manifestar su poder. No la resisten. Entonces él cree que por ser el presidente se iba a poder tapar todo ese asunto. Y no fue así. Se creyeron que no iba a pasar nada. Que por ser el presidente todo se iba a cubrir. ¿A poco es real el axioma ese que dice que el poder corrompe y enloquece? Y cuando es total, enloquece totalmente. Pero además, sobre lo que dices, yo creo que hay una soberbia del PRI cuando regresó. O sea, el PRI creyó que regresaba a los años dorados, donde nadie le cuestionaba nada, donde no había una oposición, exacto, donde la prensa no podía criticar, donde los medios de comunicación estaban copados o más o menos controlados. Y dijeron, no, nosotros regresamos y todo va a ser como antes. Y se encontraron con un país pues que había cambiado en 12 años. Para bien y para mal, había cambiado en 12 años desde que dejaron la presidencia en el 2000. Yo creo que hay una lección ahí de soberbia terrible de lo que esperaban que sería el país. Como diciendo, vean, después de 12 años de un panismo terrible, omiso, ahora nosotros llegamos como los salvadores y
toma la barbón, como dicen. Sí. De 81 años, Juan López Hernández. Maneli, ¿qué hubiera pasado si Calderón no se hubiera decidido a atacar el crimen organizado? No, pues no sé. Yo tampoco soy vidente. Y menos retroactivo. Pues sí se vio el efecto. Lo comparaban con un escobazo a un avispero. Sí, alguien Panal de avispa. señalaba eso. Y pues sí, eso es lo que vimos.